Muy buenas, queridos amigos. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, lunes 3 de febrero, en el que la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de San Blas y la memoria de San Óscar, que son también santos importantes en la historia de la Iglesia. Es un día en el que también meditamos un pasaje del Evangelio muy especial. Sabemos que San Blas fue obispo de Sebaste, en Armenia, al sur de Rusia. Al principio ejercía la medicina, aprovechaba la influencia como médico para hablar a sus pacientes de Jesucristo, y al conocer su gran santidad el pueblo lo eligió obispo. Cuando estalló la persecución de Diocleciano, San Blas se fue a esconder en una cueva en la montaña, y desde allí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos, y por la noche bajaba a escondidas a la ciudad a ayudarlos y a socorrer a los que estaban en las cárceles. Cuenta la tradición que las fieras heridas llegaban o enfermas llegaban a la cueva donde estaba escondido y él los curaba. Digamos que algunas de las fieras, dice la tradición, que las libró de la cacería, de los cazadores, y eso le hizo que tuviera algunos enemigos. Fue mártir, dice la tradición que fue apaleado brutalmente y después desgarrado con garfios en la espalda. El milagro más famoso es que cuando el gobernador, al ver que el santo no dejaba proclamar su fe en Dios en el momento del martirio, decretó que le cortaran la cabeza, y cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio, bendecía por el camino. Y esa bendición traía la conversión de muchas personas. Y bueno, a San Blas se le puede pedir la curación de las enfermedades corporales, especialmente de la garganta, pero especialmente esa enfermedad que consiste en hablar de lo que no se debe hablar o de sentir miedo de decir la verdad. Es un mártir que da testimonio de la fe. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 5, versículos 1 al 20. Y dice lo siguiente: llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr y se postró ante él, y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilada abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece que este Evangelio muestra la verdadera intención del demonio en su actuar misterioso por la tierra, y es buscar la autodestrucción del hombre. Este endemoniado se hería con piedras, se hacía daño a sí mismo, y cuando entran en los cerdos, simplemente se abalanzan al mar y mueren, como que se suicidan, si se pudiera hablar así. Eso es lo que el demonio quiere, ¿no? Quitarnos la vida, pero ni siquiera quitárnosla, sino que nosotros nos la quitemos, es decir, que reneguemos de Dios de la manera más radical que puede haber, y es a través del suicidio. Pero ese suicidio no es solamente una experiencia extrema, sino el rechazar la vida, el renegar de la vida, el renegar de nuestra existencia, de lo que nos sucede, de la historia, de las personas que tenemos alrededor. Esa es fundamentalmente la tarea del enemigo. Hoy les invito a que agradezcamos la vida, a que le demos a Dios por toda circunstancia y también por toda adversidad, por los dones que nos da, por la luz, por la respiración, por la comida, por todas las cosas sencillas y concretas. Esa es la manera quizás más simple y más directa de rechazar las insidias del enemigo y de realmente vivir en paz, vivir tranquilos. Cuando sintamos hoy o en cualquier momento que el demonio nos quiere hacer renegar, respondámosle con una gran actitud, una profunda actitud de agradecimiento por todo lo que sucede en nuestra vida. Que tengan todos un estupendo día. Dios los bendiga.